¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, son las 15 horas con un minuto. Saludamos a todas las personas presentes conectadas a través de las redes sociales del Poder Judicial. Le damos la más cordial bienvenida al plan de difusión jurídica de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que junto a todos los integrantes del Poder Judicial de Chile les brinda la más cordial bienvenida a esta segunda jornada de este año. Tal como el año 2020, nos hemos adaptado a la contingencia sanitaria que está viviendo nuestro país y el mundo, y por esta razón se organiza esta actividad de difusión a través de la plataforma Zoom, una vía remota, buscando llevar a ustedes distintos temas de interés ciudadano sobre la justicia y los problemas de la gente cotidianos. En el día de hoy abordaremos un tema muy interesante: justicia laboral en los tiempos de pandemia, derechos, obligaciones y la modalidad de el teletrabajo. Queremos presentar a nuestros invitados del día de hoy. En primer lugar, al ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel y también encargado del plan de difusión de esta Corte de Apelaciones, el ministro Roberto Contreras. Ministro, muchas gracias por estar acá. Gracias a usted. Al magistrado del Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto, Cristian Seura. Lo mismo, magistrado, muchas gracias. Gracias por la invitación, me agrado. Y los dos expertos invitados, en primer lugar, Pascal Merino, él es director jurídico de la Municipalidad del Monte y ex abogado de la Inspección del Trabajo Cordillera. Señor Merino, muchas gracias también. Muy buenas tardes a usted, a los panelistas y a todas las personas que nos siguen. Y por último, a una doctora en Derecho y presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Chile, Carmen Espinosa. Lo mismo, muchas gracias por estar con nosotros, Carmen. Gracias a ustedes por invitarnos. Esta es una actividad que lleva muchos años dentro del Poder Judicial, especialmente dentro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, por lo tanto merece un discurso inaugural para esta segunda jornada. Quiero dejar con todos ustedes al ministro de la Corte de Apelaciones, Roberto Contreras. Bien, muchas gracias, Julio. Primero, agradecer a nuestros panelistas. Tenemos un panel de lujo para tratar este tema de justicia laboral en tiempos de pandemia. Y un gusto también de poder estar con la comunidad a través de esta vía, una vía que nos permite una amplitud en nuestra comunicación, que es muy interesante, porque este plan de difusión surge en el año 2008, ya llevamos 13 años trabajando intensamente todos los años, con varias jornadas, normalmente entre 10 y 15 jornadas anuales, de distintas materias de orden jurídico que son de interés, entendemos, de la comunidad, como esta de la justicia laboral. Siempre la hicimos en tiempos de normalidad, entre comillas, la hicimos en vía directa, es decir, los jueces, los ministros, los funcionarios del Poder Judicial acuden a la comunidad y van a los centros donde está la comunidad y van a intercambiar en una relación bastante estrecha, amistosa, muy franca, muy directa, ideas sobre estos temas, que de alguna manera sirven para que los destinatarios puedan conocer cuál es la perspectiva del Poder Judicial o de los derechos desde el ámbito normativo propiamente tal, pero a la vez, y esto tiene también de interesante poder visualizar, constatar cuáles son aquellos aspectos que nosotros tenemos que abordar, quizá y que no los vemos desde nuestra perspectiva jurisdiccional y legal, y que es interesante que tengamos que internalizarlos para abordarlos también en nuestras decisiones o en el quehacer del Poder Judicial. Bueno, hoy día estamos con esta temática que yo creo que es muy relevante, porque en el propio Poder Judicial se ha producido, como en el mundo, en todas partes, una verdadera revolución en el ámbito del trabajo, del desempeño de los trabajadores con motivo de la pandemia. Y esta verdadera revolución de alguna manera ha exigido que tuviéramos que ir generando ciertos marcos normativos a lo largo del tiempo y que de alguna manera vengan a regular, a poder encauzar de qué manera se realiza esto del teletrabajo, que era muy incipiente antes de la pandemia, que hoy día es casi la regla general. Cerca de uno de cada 4 de los trabajadores lo hace en forma de teletrabajo, según la última estadística del Instituto Nacional de Estadística, por lo tanto es un grupo importante.
de personas. Pero yo me quiero detener porque esto del teletrabajo significa una serie de aspectos que tienen que ver con la intimidad del hogar, el ingreso a la intimidad del hogar a través del trabajo, fundamentalmente, lo que significa regular la vida al interior de la casa, ¿cierto? Y que permita que cada uno de los integrantes pueda desarrollar adecuadamente sus funciones, por un lado. Y por otro, algo que se ha llamado lo que es esto de la conectividad. ¿Cuánto es el tiempo conveniente de conectividad que debe tener el trabajador? Es una cuestión súper importante, novedosísima, que van a seguramente abordar nuestros expertos hoy día y que tiene que ver con aquello que incorpora la ley 21.342 de junio de este año, precisamente, que habla del derecho, y esto es lo que quiero resaltar en esta perspectiva global y general, el derecho a la desconexión, y que es un novísimo derecho, ¿cierto? Y que tiene que ver con que el trabajador no puede estar disponible siempre para el empleador y sus comunicaciones, sino que esto tiene que estar acotado, tiene que estar reglado. ¿Eh? Entonces, bueno, cosas como esa, como digo, se van a abordar seguramente en esta jornada. Yo agradezco la oportunidad que nos da la Dirección de Comunicaciones, que está a cargo de doña Lucy Dávila, don Julio Mondaca, que es nuestro presentador, el Poder Judicial, que nos permite esta plataforma de amplio espectro de poder llegar a tantas personas de nuestra comunidad por esta posibilidad que tenemos. Así que también a nuestros panelistas, y reitero una vez más, a también el plan de difusión de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que ahí está integrado, está Tania, ¿cierto? Tania y también nuestro periodista, ¿cierto? Así que, por lo tanto, eso es. Muchas gracias y vamos a continuar en esta jornada. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias por sus palabras iniciales. Quiero tomarme de los cambios que anunciaba el ministro Contreras que han pasado en la implementación del derecho y le quiero preguntar a Carmen, en su calidad de doctora, investigadora, de capacidad de reflexionar, ¿cierto?, sobre el derecho. ¿Se ha adaptado el derecho laboral a la vida del mundo y en este caso, obviamente, en nuestro país en pandemia? Algo inédito, al menos en la época moderna. Bueno, muy buenas tardes de nuevo a todas y todos los que se han conectado. Esta es una pregunta bien compleja, porque si bien hemos podido adaptarnos de alguna forma a esta circunstancia de aislamiento necesario para poder evitar el contagio, y eso ha acelerado muchas de las plataformas que ya estaban pensadas para hacer teletrabajo. Esto ha significado unas dificultades muy, muy serias para los trabajadores y trabajadoras. Si bien han podido mantenerse en el trabajo y muchas de ellas han agradecido el poder mantenerse en el trabajo, esto ha significado un estrés y una sobrecarga, no solo de trabajo, sino que de las actividades de la conciliación familiar y de las actividades sociales y de todo lo que significa vivir, muy compleja. El derecho yo creo que está lejos todavía de adaptarse a estos nuevos tiempos, lejísimo. Y de hecho es muy complicado para nosotros, las abogadas y los abogados, poder acompañar a los trabajadores en la búsqueda de justicia en estos momentos, porque por un lado los trabajadores y trabajadoras están con un gran temor de perder el trabajo, gran temor, por lo tanto han estado disponibles en este año y medio en que se han debido desarrollar las actividades, especialmente en teletrabajo, han estado disponibles para hacer más de lo que corresponde, para estar en una atención permanente, para aceptar abusos. En muchos casos, por ejemplo, la empresa considera que por el hecho de estar en teletrabajo pueden definir las reglas de la casa, pueden pedirles que hagan callar al perro o lo saquen de la casa, no dejen que la guagua llore, no permitan, o sea, les hagan mover o acomodar la situación física de la casa para poder desarrollar la actividad. Y en muchos casos, en la mayoría de los casos, los costos del teletrabajo los han asumido los trabajadores y trabajadoras.
No los han asumido las empresas y de hecho no me cabe duda que esto ha significado una reestructuración del punto de vista de los costos que ha tenido un perjuicio para los trabajadores y un beneficio para el equilibrio económico. Ahora, como estamos en una sociedad que el equilibrio económico es muy importante, pareciera que a todos nos parece hasta bien, digamos, o sea, Claro. para que la empresa se mantenga, qué bueno que equilibre sus costos a costa de que el trabajador tenga más gastos de todo tipo de servicios y tenga además que implementar su casa. Esto yo quiero hacer un último, sé que me estoy tomando muchos minutos, pero quiero hacer el último, el último precisión o hincapié. En esto, las mujeres han sido las más perjudicadas. No es, o sea, uno no tiene que conversar mucho con la familia y con los trabajadores para saber que en una casa, en muchos casos pequeña, con pocas condiciones, con una sola línea de internet, en donde hay 1, 2 o 3 niños conectados al colegio en forma virtual, y hay un hombre y una mujer trabajando, sabemos quién es la última que tiene la opción de trabajar en buenas condiciones. Además, la mujer es la que sigue organizando la casa y sustentando la vida de todos los demás, preocupándose de la tarea del niño, preocupándose de conectarnos, de desconectarlo, etc. Y en eso yo creo que en la búsqueda que el derecho ha intentado hacer universalmente y Chile incipientemente en la búsqueda de la equidad de género, todavía el derecho está muy lejos, pero también tiene que ver con el cómo aplicamos la vida, cómo aplicamos las normas que buscan equilibrar, equiparar. En el tema laboral es un tema bien especial y más complejo aún, porque sabemos que desde el inicio la relación de trabajo, la relación laboral es una relación asimétrica, no tienen las mismas condiciones los trabajadores que la empresa, por lo tanto, en estas circunstancias ha sido difícil. Muchas gracias. Saludamos a la gran cantidad de personas que están conectadas con nosotros en redes sociales y los invitamos a hacer las preguntas. En este mismo lugar donde usted nos está viendo, en Facebook, haga las preguntas y nosotros se las compartiríamos con los panelistas de este programa. Pascal, usted fue muchos años abogado litigante en la provincia de Cordillera en materia laboral. Lo que Carmen hacía como una reflexión, ¿cuáles cree usted a nivel de justicia, que son los temas o las causas que se están viendo en los tribunales hoy a raíz de esta relación mujer-hombre, teletrabajo, hogar, múltiples tareas, etc.? Pascal, ¿tiene su micrófono apagado? Le pido para que lo pueda activar. Ahora sí. Esas son las cosas que nos pasan. Por ejemplo. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Puse bastante atención a las palabras de Carmen Espinosa, porque, y de hecho lo celebro, porque en pocos minutos logró condensar varios de los anhelos que uno tiene respecto a los desafíos que corresponden no solo al derecho. Yo diría que ese es uno de los tópicos sobre los cuales debemos trabajar, pero básicamente es cuál es el pacto que existe en la sociedad. Y ahí es donde yo atribuyo al trabajo un rol muy clave, esencial, de hecho, justamente en cuanto a cómo se desenvuelve el ser humano en sociedad, cómo se distribuyen las riquezas, cómo se distribuyen las cargas entre los distintos ciudadanos. Bueno, eso mucho tiene que ver con este simple contrato que nos atrae a colación esta jornada, el contrato de trabajo. Por ejemplo, ya se mencionaba sobre el derecho de desconexión, el derecho a tener una intimidad en la casa, justamente en un momento jurídico de la historia de Chile en que el derecho de propiedad está tan exacerbado, bueno, pues parece ser relativizado respecto de los trabajadores. Y de algún modo el empresario tiene la potestad de extender su dominio hacia los dominios de sus trabajadores. Tenemos el enfoque de género que también nos manifestaba Carmen, como también como un fiel reflejo de qué es lo que ocurre con las familias en Chile. ¿Cuál ha sido el impacto y por ende cómo este impacto representa también un particular
una particular afección hacia las mujeres, al integrarse dentro de la casa al trabajo. Cómo uno tiene que delimitar los espacios. Uno en el trabajo, en la empresa, puede perfectamente, conoce las reglas, conoce los tiempos. Finalmente, quien desarrolla o diseña los mecanismos de trabajo es el dueño de la empresa, y por lo tanto esas reglas están claras. Pero en la casa rigen las reglas de la casa. Y ahora esa regencia se ve cuestionada precisamente por este incremento exponencial respecto del teletrabajo, el trabajo a distancia. Entonces, claramente hoy día tenemos desafíos importantes, y el que quiero rescatar, para tampoco extenderme demasiado en esta entrada, es que escuché justamente de Carmen Espinosa partir con el concepto de la adaptación del derecho hacia estos nuevos tiempos. Y fíjense que detrás de ese concepto de la adaptación, ¿quién se adecúa a qué? Bueno, justamente lo que entraña la discusión hoy día, a mi juicio, es quién se debe adaptar. Los famosos pactos de adaptabilidad. ¿Qué significa adaptarse? Y en el centro yo sitúo esta problemática en el concepto de la flexibilidad. ¿Qué es la flexibilidad laboral? Probablemente, si uno revisa a los autores, va a haber una definición por cada autor que haya escrito sobre flexibilidad laboral. ¿Y por qué? Porque un término que es absolutamente impreciso sirve para, de algún modo, agrupar una dirección que está tomando la legislación laboral y repercute, por cierto, en la justicia laboral respecto a cómo se ha construido históricamente el derecho del trabajo. Me acuerdo de un autor, Bronstein, de la CEPAL, que planteaba que el derecho del trabajo se ha conformado por capas geológicas, haciendo de algún modo la analogía con las reivindicaciones o conquistas laborales, en donde los trabajadores, cada vez que logran un derecho, luego van por el otro. No se vuelve a discutir ese derecho que ya se obtuvo. Sin embargo, hoy día, con la flexibilidad, justamente todo esto está en cuestión. Está en discusión, claro. Y qué mejor escenario para ponerlo a prueba que esta pandemia, que además siguió de nuestro propio estallido social. ¿Cuál ha sido la reacción legislativa del Estado? Bueno, flexibilicemos. ¿Cuál ha sido el sujeto que ha tenido que enfrentar los costos de esta pandemia? Bueno, a través de esta ley, a mi juicio mal llamada, de protección al empleo, se logró desplazar los costos de la ausencia de productividad hacia, primero, los trabajadores, segundo, hacia el Estado, que tuvo que poner dinero para el fondo de cesantía, y en tercer y último lugar, a las empresas. Y dentro de las empresas también existen terrenos en disputa. ¿Por qué? Porque no son las mismas reglas que enfrenta una MIPE que lo que puede enfrentar una gran empresa. ¿Cuán preparadas están las empresas para soportar un periodo de tan baja productividad? Flexibilidad, productividad. Aquí hay una discusión que está viva respecto de justamente cuál es el límite o cuál es la frontera de las relaciones sociales, como lo decía al comienzo, cómo nosotros nos ponemos de acuerdo como sociedad. Muchas gracias, Pascal. Han llegado muchas preguntas ya, así que les pido a todos los panelistas que seamos acotados los tiempos para que alcancemos a responder la mayor cantidad. Nos manda saludos Irma, nos manda saludos Andrea, también Claudio, que felicitan el tema y felicitan esta jornada de difusión. Magistrado, la reflexión que hizo Carmen y que hizo Pascal, ¿qué es lo que usted ve en su sala virtual? ¿Cuáles son los temas? No le pido obviamente que nos cuenten las resoluciones, pero ¿cuáles son los grandes temas que están llegando a tribunales de justicia sobre la relación trabajador-pandemia? Bien, buenas tardes y agradezco la intervención anterior de mis colegas. Yo tenía muy claro que iban a ser muy
precisos, ¿cierto? Iban a contribuir muchísimo con este panel. Los grandes temas son, yo creo que están resumidos con lo que dijo Carmen y Pascal anteriormente: suspensión de contratos de trabajo, despidos por necesidades de la empresa una vez terminados los procesos de suspensión o los plazos, ¿cierto?, pactados en la suspensión. Tercero, la necesidad o no de escriturar estos pactos de común acuerdo con el trabajador, o en definitiva por imposición de autoridad, y ahí se mete, ¿cierto?, esta ley de protección del empleo, que más bien vino bastante a enredar algunas cosas que ya estaban más o menos asentadas en el ámbito jurisprudencial y que los abogados laboralistas muy bien conocían. Pero con la creación de estas normas, entonces empieza una nueva ola de cuestiones que no se habían visto, ¿ya? O interpretaciones más bien que no tenían mayor asidero, hoy día estaban reflotando, ¿ya? Y últimamente se han visto algunos temas porque este es interesante, porque no solo el derecho laboral, yo creo que, como lo manifestó Pascal, la sociedad en general, hemos vivido muchos cambios en muy poco tiempo. O sea, una primera etapa entre octubre del 2019 y marzo del 2020, estallido social, ya empezó el teletrabajo en algunos casos, ya había teletrabajo por falta de acceso a medios de transporte, etc. Se empezó muy incipiente, pero también hubo otras cuestiones, ¿cierto? Por ejemplo, trabajadores despedidos por participar en manifestaciones. Trabajadores de las empresas de Subus, por ejemplo, hubo un grupo importante de demandas que fueron por ese aspecto. Después vino una segunda etapa entre abril del 2020 y abril del 2021, en que se empiezan a asentar estos criterios: las suspensiones de contrato, indemnización de perjuicios por contagios por COVID de trabajadores que tenían que ir presencialmente, y de los herederos, o los causantes, ¿cierto?, por el fallecimiento de trabajadores en el desempeño de funciones presenciales. Esos son los problemas que se vieron o que se han visto en esta etapa intermedia. Y la última es la del retorno, que es la que estamos viviendo hoy día. Y los últimos casos que han sido, no han sido con tanta precisión, pero que yo puedo ya con esto terminar, son las exigencias respecto de el trabajador para retornar de modo presencial. Y esto se relaciona con lo que dice Pascal, porque ¿qué tanto en realidad los empleadores, ¿cierto?, las empresas, se han adaptado al régimen de teletrabajo? ¿Hasta qué punto en realidad eso les ha significado un menoscabo en su utilidad económica? Pareciera que está siendo más conveniente, porque lo que se ve en los juicios es que son más difíciles, ¿cierto? Y con mayor nivel de afectación los protocolos que se están estableciendo por los empleadores para el retorno de los trabajadores. Entonces, no sabemos si en realidad quieren la vuelta, cumpliendo con todos los requisitos, ¿cierto?, y los mecanismos de protección a la salud y la seguridad, o en realidad no. Y ahí viene un tema, yo creo que ahí se abre, y especialmente el tema de paridad de género, ¿cierto?, o de respeto a los derechos propios de la mujer trabajadora. Porque ahí han habido muchos casos, por ejemplo, de despidos de trabajadoras con fuero, reincorporaciones que hemos tenido que decretar, interpretaciones bastante forzadas, ¿cierto?, de las normas para poder despedir a trabajadoras con fuero maternal, o a trabajadoras que por distintos motivos, ¿cierto?, han tenido que adecuar también la forma en que cumplen sus funciones. Pero eso yo creo que son los grandes temas hoy día, y puedo definirlo en estas tres grandes etapas. No sé si vendrán más después. Y solo, pero muy cortito, a los tres, ¿las leyes se adaptan a esto, o la interpretación de los abogados y también la interpretación del juez es la que está primando en este instante? Doy la palabra, brevemente. Bueno, las leyes yo creo que nunca han sido suficientes. Siempre van como un poco detrás de las realidades que van aconteciendo, y ahí es una mezcla virtuosa en lo que pueden hacer abogadas y abogados y magistrados en la interpretación.
y yo creo que hoy día está pasando mucho esto, o sea, es muy complejo el tratar de generar una teoría del caso para determinadas situaciones que no están exactamente previstas, sino que Claro. por analogía, por buscando argumentaciones parecidas, se pueden implementar para buscar la justicia, pero yo creo que lo más difícil es que los mismos trabajadores y trabajadoras estén dispuestas a buscar la justicia cuando hay tanto temor de perder el trabajo. Y esa para mí es la mayor complicación desde lo que nosotros vemos desde la defensa de los trabajadores. Los trabajadores a veces llegan a preguntar, mire, ¿qué puedo hacer? Me están tratando mal, me están amenazando que me van a despedir si yo no trabajo todo el día a la hora que ellos quieran, me están amenazando incluso de disminuirme la remuneración porque yo no cumplí la meta, cuando en realidad es imposible cumplir las metas en circunstancias como están. Entonces uno les dice, ya, mira, podemos hacer esto, lo otro, pero hay que hacer determinadas cosas y por supuesto que ya, pero yo voy a ver al empleador cuando sea el juicio, claro, por supuesto. No, entonces lo voy a pensar, porque hay un temor, un temor difícil de sacar. Incluso uno les dice, pero ustedes, en la medida que denuncien en la inspección del trabajo, quedan con garantía de indemnidad. Sí, pero es que igual a mí me da miedo, entonces ahí hay un problema, la adaptación de la legislación a estos tiempos en que hay una brutal, pero brutal eh, presión en todo sentido a que el trabajador saque la pega como sea, a que la trabajadora haga el trabajo como sea, amenazados no solo por prácticas que muchas veces caen incluso en prácticas que uno podría tratar más allá del maltrato y el acoso, más allá incluso bien al límite de otras disciplinas que no son la nuestra. Es difícil poder enfrentarlo en las circunstancias económicas y de inseguridad general que estamos viviendo. Sí, Bueno, hay una expresión que la mayoría de nosotros hemos acuñado, que finalmente tengo salud y tengo trabajo. La salud es evidente, pero el trabajo ¿a qué costo? Es lo que es la reflexión que dice Carmen. Lo invito a responder la casuística. Ya tenemos muchas personas que no han escrito, así que Solamente magistrado. complementar que en esta etapa y en lo que dice Carmen es muy importante y ha sido muy relevante lo que han hecho los sindicatos. La sindicalización ha permitido justamente, en la medida del porcentaje que existe en nuestro país, que ese miedo ya no esté radicado en el trabajador, sino que sea la institución del sindicato la que vaya un poco a la pelea. Y nos ha pasado con casos, por lo menos en mi tribunal, casos muy emblemáticos, muy complejos, en donde claramente un trabajador solo no hubiese denunciado en ningún caso, como por ejemplo tutelas preventivas. Muchas gracias. Vamos con las preguntas que nos están haciendo las personas que están conectadas. Claudio Fuentes dice, ¿qué se puede hacer? Y esto tiene que ver un poco con el retorno y lo híbrido, porque parece que nos acostumbramos al 100% de teletrabajo, pero lo híbrido también genera muchas complicaciones. ¿Qué se puede hacer en el caso de que los compañeros de trabajo acosen a las personas que están ejerciendo su función mediante el teletrabajo? Doy la palabra a Pascal, que le correspondía alguna pregunta, ahora le doy la palabra Ya. para que nos pueda ayudar dentro de su expertise. Bueno, muchas gracias. Más bien, esa yo diría que es una pregunta que se puede responder de manera más genérica. No veo mayor especificidad a propósito del teletrabajo. Sin duda Ya. que no solo es posible, sino que ocurre. Entonces, nuestra legislación lleva ya bastante tiempo haciendo una suerte de acercamiento a de los derechos constitucionales hacia el Código del Trabajo y eso ha permitido, por ejemplo, que nuestra legislación hoy día integre la obligatoriedad de incorporar en los reglamentos internos de las empresas un procedimiento precisamente para atender el fenómeno del acoso laboral. Y junto con el procedimiento privado que contiene un reglamento interno, naturalmente que se ponen a disposición también las instituciones que
que tienen competencia en la materia, la Dirección del Trabajo, el organismo administrador de la ley sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. También, por cierto, uno tiene que entender esto como una cadena en donde debemos integrar a los distintos sistemas público y privado de salud, eventualmente las policías y naturalmente que los tribunales. Entonces, el acoso laboral da para un tema largo en sí mismo, pero fundamentalmente yo diría que está asociado a aquello que en algún minuto se planteó, salud y trabajo. Curiosamente, esa combinación hoy día puede estar también en pugna, porque si nosotros nos formamos bajo el concepto de que el trabajo dignifica al hombre, hoy está bastante más en boga de que el trabajo enferma al hombre. Y basta con conocer echar un vistazo a las estadísticas, por ejemplo, de los organismos administradores de la ley 16.744, que eran fundamentalmente especialistas en afecciones traumatológicas, y hoy día, por lejos, pero por lejos, las afecciones que más concitan o concentran las atenciones de dichos organismos y también del sistema de salud son las atenciones de salud mental. Esto está íntimamente relacionado con la pregunta. A una respuesta directa, ¿qué se puede hacer? Hay que denunciar por escrito al empleador. Puede denunciar por escrito también a la Inspección del Trabajo, pero hay que partir por el empleador, porque el primero obligado a protegerlo, en virtud del 184 del Código del Trabajo, es justamente el empleador, que está obligado a proteger la vida y salud de los trabajadores en toda su dimensión. Y esto también, por cierto, que comprende la dimensión de la salud psíquica. Muchas gracias, Pascal. Jessica nos pregunta, ¿qué debo hacer si mi empleador no me proporciona las herramientas para realizar el teletrabajo? Carmen. Uy, esta ha sido una cuestión que hemos visto mucho, y de hecho, a propósito de lo que decía el magistrado Segura, por supuesto que cuando hay sindicato, otra cosa es con guitarra, porque el sindicato es el que la pelea y busca el que esto se consiga. Pero aún con sindicatos grandes y con sindicatos con relativo poder, ha sido muy complejo que las empresas cumplan con lo que dice la ley, porque no es solo una solicitud así como graciosa. La ley es súper clara, aunque la ley uno la pueda criticar, porque la ley de teletrabajo no es para nada tan completa, ni abarca todo lo necesario, es como mínimo, ¿no? Es como el piso. Pero aún habiendo esa ley, las empresas se han negado a cumplir, y es más, les plantean que en realidad no están en teletrabajo, que es como una especie de trabajo a distancia, pero que no es teletrabajo, que es momentáneo, que es temporal. Por lo tanto, son los propios trabajadores y trabajadoras quienes han tenido que comprar muchas veces un computador, tener a disposición un teléfono, tener a disposición una tablet, y pagar todos los costos de que significa mejorar, por ejemplo, el sistema de datos, que si no lo hace inviable, imposible. Pero no solo eso, la ley establece que tiene que generarse el puesto de trabajo, por lo tanto tiene que a lo menos entregarle las condiciones básicas, una silla ergonómica o a lo menos adecuada para estar en funciones de teletrabajo. Y ha costado mucho, pero igual como lo planteaba Pascal recién, estas situaciones hay que denunciarlas. La única forma en que exista la posibilidad de avanzar, incluso en la legislación, es que las personas denuncien, porque en la medida que no denuncian, queda la sensación de que hay algunas dificultades, pero no son las dificultades que en realidad hay. Yo creo que la cantidad de trabajadores y trabajadoras que ha tenido que comprar su propia sillita, que ha tenido que comprar su computador, que además no les sirve después porque los computadores a veces no dan para los programas que quiere pasar la empresa por ello, son muchísimos, son muchísimos. Y complementar un poco lo que dijo Pascal recién, esto de las enfermedades profesionales, la mayor cantidad, el porcentaje mayor de enfermedades profesionales respecto de salud está en las mujeres. Y tiene que ver con todo lo que hemos conversado, por supuesto. Así es, así es. Jessica nos pregunta, ¿cuánto debe durar la suspensión de un trabajo
de magistrado, un contrato de trabajo, cuando hablamos de la suspensión, ¿cuánto es el plazo máximo que dice la ley, magistrado Segura? Bien. La ley ha ido implementando distintos plazos, ¿cierto? Distintos, en realidad han estado sujetos a ciertas condiciones que establecen determinados plazos, ¿ya? Inicialmente tenía 3 meses, luego se extendió, si no me equivoco, a 6 meses, pero en la práctica, y esto lo quiero decir porque me da la impresión de que allá va la pregunta, es que las suspensiones se han mantenido más allá de lo que establece la ley. Parece ¿ya? permanente, claro. Y eso en el tiempo también ha sido uno de los motivos por los cuales yo les mencionaba los despidos por necesidad de la empresa una vez que retornan. Es decir, les alzan la suspensión y cuando llegan los despiden. Eso es lo que ha ocurrido en varios casos. Por lo tanto, hoy día no deberíamos estar frente a suspensiones de contrato, ¿ya? Porque en realidad no visualizaría desde el tiempo en que se crea la ley hasta ahora, es decir, más de un año. Un año de infracción, claro. Claro, un año de infracción que soporte algún tipo de suspensión establecida en los términos de la ley, ¿ya? Otra situación distinta es si el trabajador, ¿cierto?, pactó algún anexo en donde haya establecido una suspensión superior a la establecida en la ley. Y ahí ya entraríamos al ámbito de claramente un abuso, ¿cierto?, por parte del empleador de una determinada institución. Porque esa institución nace para un periodo, ¿cierto?, para un momento determinado. Y ese momento hoy día estaría superado. Por lo tanto, lo que estaría haciendo, ¿cierto?, dejar fuera a este trabajador, como se dice, tangencialmente, ¿cierto?, por el lado, y no como corresponde, que debería proceder a su reincorporación, y si no hay condiciones, ¿cierto?, si se dan las causales, proceder a despedirlo, pero porque efectivamente las necesidades de la empresa son las que ameritan su desvinculación, y no una forma en realidad de evitarse el pago de indemnizaciones, porque eso es un poco lo que ha pasado en estos casos que yo les comenté. Por lo tanto, si hoy día existen estas suspensiones, no son por aplicación de la ley, o no es posible, o por lo menos yo no podría visualizar algún caso que emanara de la ley, y en el peor de los casos sería un pacto que realizó el propio trabajador directamente con su empleador, y en ese caso también estaríamos frente a una distorsión, ¿cierto?, una utilización fraudulenta de una norma. Pascal, nos preguntan también, ¿cuáles son las obligaciones que tiene mi empleador mientras haya durado en la suspensión del contrato del trabajo? Hay varias preguntas al respecto, pero una de ellas habla de las cotizaciones, pero quiero saber si hay otras obligaciones que tienen que mantener. Bueno, la primera es esa, digamos que el empleador efectivamente tiene que seguir sufragando el costo de las cotizaciones. Casi como una cosa graciosa, digamos, de la ley, porque en realidad el costo que está asumiendo el trabajador es evidente. En principio también supone el impedimento para, no sé si se cortó. No. Ya. Sí. Supone también el impedimento para proceder al despido por caso fortuito. Este es un gran tema, porque la causal de caso fortuito, porque cada cierto tiempo se nos olvida que está todavía en el Código del Trabajo. Despertó de pronto con el terremoto del año 2010 y vuelve a despertar con la pandemia y antes con el estallido social. La pregunta es, ¿en realidad estamos dispuestos, quienes estamos trabajando en torno al derecho del trabajo, a seguir aceptando la aplicación de la norma? ¿Qué está primero? ¿No es acaso un anacronismo que continúe precisamente dentro de un código laboral la posibilidad de que el empleador pueda derivar completamente sus responsabilidades? Recordemos que, y esto lo he dicho muchas veces en juicio, el magistrado Segura me ha visto en más de un centenar de juicios, que los riesgos de la empresa son de la empresa, no de los trabajadores. Y por lo tanto, cuando el empleador invoca un caso fortuito, pasó algo, perdimos, lo lamento, ¿por qué el trabajador tiene que asumir ese costo? No se condice con el espíritu en general del Código del Trabajo, no se condice con los principios laborales, con el principio proteccional al que está llamado el Código del Trabajo, y por lo tanto yo no hablo de
de cometer una ilegalidad al considerar la inaplicabilidad de la norma, sino que concretamente cuál es la robustez de los fundamentos como para decir, bueno, esta norma en realidad ya perdió vigencia práctica. Y ahí está el rol de los jueces. Justamente no todas las personas van a tener tal vez en su momento el coraje como para enfrentarse a estos cambios de paradigma. Ahí está la pregunta inicial también de la adaptabilidad. Así ¿Quién es. se adapta a quién? Sí, bueno, hay una sociedad con empleadores tan poderosos, ¿cierto? Y empleados sin esa capacidad de negociación o de poder, uno podría responderla solito. Nos preguntan varias consultas, las vamos a parafrasear para que comprendamos, pero sobre el retorno al trabajo presencial. Nos están preguntando quién es el que decide exactamente el proceso de retorno, y preguntan qué pasa cuando el empleador quiere volver y el empleador no está dispuesto a aceptarlo nuevamente. Lo decía el magistrado Sora, por una serie de condiciones al parecer de mercado, que parece ser más barato tener a trabajadores en sus casas que en espacios físicos propios de las empresas. Carmen, le doy la palabra a usted y la pido también al resto de los panelistas. Bueno, quiero decir que quizás terminado el estado de excepción, el tema del caso fortuito lo vamos a tener muchísimo. Solo dejarlo ahí presente. La ley dice que cualquiera de las partes puede, una vez que terminen las condiciones que hicieron que este sistema se desarrollara, cuando el trabajador tenía contrato, no por teletrabajo anterior, con 30 días de anticipación podría decirle a la empresa, mire, yo quiero volver, o la empresa decirle con 30 días de anticipación al trabajador, yo quiero volver. Pero claro, en la práctica eso es una fantasía, porque el trabajador puede decirle lo que quiera al empleador, pero si el empleador le dice, mira, no tengo las condiciones y si tú quieres volver, entonces voy a tener que tomar alguna decisión respecto de tu continuidad laboral, el trabajador simplemente va a decir, no, yo estaba solo preguntando, porque ¿cómo hace efectiva esta igualdad aparente que da la ley a las partes para definir cuándo vuelven? De hecho, en los anexos que yo pude acompañar a los sindicatos con que trabajo, la verdad que la empresa se resistía a poner esto en los anexos, a pesar de que la ley lo dice. Decía, no, pero si la ley lo dice, ¿para qué lo vamos a poner? Y los sindicatos decían, póngalo, porque el trabajador tiene que saber que cuando esto se dé, tiene que ser posible que él pueda retornar si es lo que considera que es la mejor situación para su relación laboral. Pero ha sido muy difícil y de hecho lo que está ocurriendo hoy día es que los empleadores, y no los pymes, no los chiquititos, que en realidad uno puede entender la dificultad que tienen, es que simplemente están haciendo grandes reestructuraciones, despidiendo a mucha gente. Las empresas grandes que pudieron hacer su cambio tecnológico de la mejor forma, hicieron sus cuentas, hicieron no solo sus cambios tecnológicos, sino que sus cambios metodológicos para producir o prestar los servicios, están reduciendo personal porque se dieron cuenta cuáles eran los caminos y cuáles eran las formas de mejorar su productividad y su rentabilidad. Y los trabajadores aquí están no están en condiciones de ponerse en contra de este tipo de situación. Y en el caso de los medianos y chicos, tenemos una situación que es más terrible todavía. Los medianos chiquitos y los chiquititos, como decía el magistrado, han aprovechado todas las suspensiones posibles. Y entonces ya cuando ya no queda ninguna suspensión, no tienen ninguna otra alternativa que despedirlo. Pero resulta que ahí no hay ningún bien, no hay ni una silla para poder hacer efectiva las lindas, estupendas sentencias que se dictan diciendo, oiga, si usted tiene que pagarle los 11 años que le corresponden. Pero ¿de dónde se cobra? Es el tema. Y por ahí, entre los medianos y un poquito más grandes que medianos, lo que han hecho es también una burla a la ley, una simulación, y han terminado sus empresas que tenían contratados a los trabajadores
y han abierto al lado una empresa nueva que se llama, en vez de los 3 pollitos, los 2 pollitos, y en esa situación entonces nos enfrentamos a otro desafío jurídico, que es poder demostrarle al tribunal que hay un subterfugio, una simulación, pero eso ya es muy complejo porque el trabajador ya está muy dañado, ha estado con el látigo, porque no es fácil para un trabajador estar suspendido, no solo porque tiene menos recursos, sino que porque tiene una inseguridad y un miedo terrible. Después llega y lo despiden y el abogado le dice, mire, pero sabe que vamos a tener que hacer otro juicio. O sea, la verdad es que el trabajador prefiere irse a lo que sea y no seguir adelante. Y eso también, en el fondo, pasa a ser un desamparo absoluto en este tiempo. Así es, llegan preguntas sobre el tema, porque claramente es uno de los temas más importantes de este momento. Cristian dice, trabajo en una empresa muy grande, no tengo opción para pedir volver al trabajo porque la oficina que yo tenía ya no existe incluso. Pascal, ¿qué debería hacer esa persona? Le están obligando de una forma a hacer el teletrabajo porque ya no existe el lugar donde él se desempeñaba finalmente. Bueno, ahí yo diría que básicamente hay que considerar 2 aspectos. Uno, son las condiciones de seguridad propiamente tales, en donde por un lado la ley establece justamente la certificación de condiciones óptimas para poder desarrollar el trabajo de manera presencial, y por otro lado se amplió también hacia la facultad del propio trabajador de adoptar sus propias medidas de seguridad, cosa que con el artículo 184 bis, cosa que tuvo bastante asidero, por ejemplo, cuando se producían manifestaciones, y por lo tanto tal vez el lugar de trabajo era seguro, pero el trayecto era riesgoso, No y lo por lo era. tanto ahí el trabajador también tuvo la posibilidad de invocar esta norma para poder protegerse. Ahora, respecto de ya la negativa del empleador a proveer el trabajo para el cual fue contratado el trabajador, bueno, eso históricamente ha constituido una infracción laboral. Forma parte de las obligaciones que contrae el empleador el otorgar el trabajo convenido. O sea, pensemos, por ejemplo, usted es dibujante, y un dibujante que no presta el servicio de dibujar, al cabo de 6 meses o de un año, va perdiendo sus aptitudes, cuando lo lógico es que el ser humano va progresando en la vida, y por lo tanto también hay un contenido que los autores llaman el contenido ético-jurídico del contrato de trabajo, que se extiende a otras obligaciones más allá de las simplemente materiales. En estricto rigor, se puede denunciar el no otorgamiento del trabajo convenido y corresponde a la Dirección del Trabajo fiscalizar aquella materia y sancionarla si así la constata. Gracias, Pascal. Están llegando, pero temones, uno podría decir, varias preguntas sobre la nueva empleabilidad de las plataformas digitales. Trabajo repartiendo comida, trabajo repartiendo mercadería. ¿Debo exigir un contrato a la hora de que me entablar esa relación laboral con una aplicación, por ejemplo, o con algún tipo de empresa que gestiona el envío de enseres, comida u otros aspectos? Magistrado Segura, ¿qué dice la ley sobre esta relación contractual entre las aplicaciones y el trabajador? Entre las aplicaciones y el trabajador. Entre el robot y el ser humano. Lo que pasa es que eso finalmente es lo que se conoce como precariedad en el empleo, o precariedad del trabajo, ¿ya? Y esta es una nueva o una forma distinta, ¿cierto? A través de tecnología en lo que se hace, o a través de lo cual se busca burlar, ¿cierto? Y hacer más difícil y precaria la satisfacción de los derechos de los trabajadores. Lo mismo se dio, y una discusión muy similar, con los empaquetadores en los supermercados. Ya no hay mucha diferencia. Ya no hay mucha diferencia. O sea, acá hay una aplicación, pero en el otro caso era un coordinador, se ponían de acuerdo entre ellos, eran amigos, qué sé yo. Finalmente eso era lo que reemplazaba hoy la aplicación. Claramente hay casos en los cuales uno puede hacer diferencias evidentes, cuando hay, como lo planteaba muy bien Carmen, cuando hay un equilibrio entre las partes. Por ejemplo, cuando yo arriendo, ¿cierto? Una persona arrienda a otra, realiza arrendamiento, uno puede decir, bueno, en ese hay un contrato civil en que las partes tienen un grado de igualdad en la contratación. Pueden determinar, ¿cierto?, cómo va a ser ese contrato, hay una oferta y la persona hace una aceptación de esa oferta.
Pero es muy distinto cuando lo que ocurre, ¿cierto?, es que estoy buscando un trabajador, ¿cierto?, una persona que a mí me preste un servicio personal, pero, y ahí lo uno con lo que decía Pascal, pero el riesgo está en la persona que me presta el servicio. Yo como empresa no asumo ni un riesgo, porque si la persona de la aplicación que reparte comida en una motocicleta choca, la aplicación no tiene ninguna responsabilidad, hoy día en esos términos, ¿ya? Todos estos casos, o todas las situaciones en las cuales hay precariedad en el empleo, normalmente tienen que judicializarse, ¿ya? Ese es porque lamentablemente hoy día, salvo casos puntuales, el Estado, a través de sus organismos fiscalizadores, ¿cierto?, sancionadores, en general, no ha asumido esa labor, ¿ya? Y este es un punto que se rescató mucho, por ejemplo, en algunos casos de los empaquetadores, en que fue la Inspección del Trabajo la que derechamente determinó que lo que existía ahí era un contrato de trabajo y había precariedad en el empleo. Y eso lo puso en conocimiento luego la empresa, no la inspección, ante los tribunales. Pero esa labor, ¿cierto?, esa fiscalización activa, esa búsqueda, ¿cierto?, de situaciones en que, en definitiva, están entregados al azar, a la suerte, a lo que les toque, es donde el Estado un poco ha ido quedando corto, ¿cierto?, con el establecimiento de criterios que deriven ya no desde un juez, ¿cierto?, que conoce ex post, los jueces conocemos después de que ocurren las cosas, o el abogado, ¿cierto?, la abogada, por ejemplo, Carmen, cuando llega este trabajador y le dice, bueno, pero es que usted ya con lo que me trae ya tenemos el agua hasta el cuello, tenemos que empezar a dilucidar todo este tema para poder determinar quién le paga. Entonces el Estado, frente a esta situación, es donde necesariamente debería, o por lo menos se espera, ¿cierto?, en un Estado moderno y activo en el ámbito de la protección de los derechos de las personas, es que realice la investigación y las fiscalizaciones y determine lo que justamente pregunta mi tocayo Cristian. Bueno, ¿qué es esto? Es en realidad, o al menos en los hechos, ¿cierto?, aparentemente lo que podemos ver es un contrato de trabajo, es una relación laboral, o como en el caso de estas plataformas, ¿cierto?, Booking, Airbnb, hay igualdad entre las partes. Porque eso ya está determinado, la jurisprudencia ya señaló que había igualdad, ¿cierto?, por lo menos entre los contratantes. Pero ¿qué pasa en este otro tipo de aplicaciones? Uber, por ejemplo, ¿cierto?, que te invitan a ser socio, pero te cobran. Entonces ahí empieza una situación en que también se entrelazan muchas cosas, cuestiones del ámbito laboral, del ámbito de seguros, cuestiones, por ejemplo, del ámbito del transporte público, otra obligación del Estado. Entonces, la respuesta no puede ser una sola, ¿cierto? En todos los casos esto es contrato de trabajo, o en todos los casos esto es una simple prestación de servicio o un arrendamiento de servicio, porque justamente hay que verlo en particular, ¿cierto?, sin perjuicio de las facultades que tiene el Estado para fiscalizar, verificar, ¿cierto?, y establecer sanciones. Y posteriormente ojalá regular, ¿cierto? Carmen, levantó la mano. Usted con la palabra. Lo que pasa que en este tema estamos con un problema, que todavía no hay legislación clara al respecto. Han habido algunos proyectos en que hemos discutido, nosotros hemos aportado en la reflexión y en el cómo debiera resolverse. A nuestro juicio es un contrato de trabajo, claramente. Son excepciones las que podrían analogarse al tema del arriendo de propiedades. Pero igual es un tema a nivel universal, diría yo, en muchos lugares, porque estas plataformas además son transnacionales. Son capitales transnacionales que han aprovechado esta debilidad y esta fragilidad de falta de legislación en muchos lugares. Sin embargo, ya en Inglaterra, ya en España, sí, ya se ha llegado a determinar, bueno, son otros sistemas jurídicos también, y ahí las Cortes han aportado mucho en ir resolviendo que son contratos de trabajo y que debe prestarse toda la cobertura y todas las prestaciones que corresponden a los trabajadores de esas plataformas. Nosotros acá en Chile tenemos algunos casos ya judicializados con diversos avances y con algunos problemas y otros avances esperanzadores, pero no
estamos lejísimos, pero estamos lejísimos además porque las condiciones en que en esta pandemia las personas han debido sumarse a este tipo de actividad, reemplazando sus trabajos, incluso sus trabajos con trayectorias profesionales grandes, de mucho tiempo. Así es. Hay todo tipo de profesionales trabajando en estas plataformas a como sea, porque es la forma de sobrevivir, y con esta gran inseguridad y este miedo de que si se pone a reclamar el contrato escrito, simplemente lo sacan de pauta y lo eliminan de la posibilidad de tener estos traslados que hacen que se vaya juntando su remuneración. Y claro, encima les cobran, ellos tienen que tener el vehículo, ellos tienen que pagar todo lo que implica. Es verdaderamente un abuso a todas luces, a la vista de todos y de todas, pero cuesta muchísimo primero que el trabajador se decida a hacer una denuncia, y aquí los sindicatos de nuevo son los que han logrado hacer denuncias. El trabajador solito, sobre todo el trabajador migrante, a veces sin papeles, a veces sin ni siquiera permiso para manejar, que está logrando con esto sobrevivir, no va a ir a hacer ningún reclamo y no le va a poner ninguna condición, y si hoy día le van a pagar 5 pesos y mañana le pagan 3, tampoco va a reclamar con tal de mantener el trabajo. Así es. Abogado Merino, ¿el empleador puede reembolsar los costos de equipo, por ejemplo, que tuve que comprar para trabajar? Soy profesor y debí comprarme una cámara, por ejemplo. Bueno, hoy día la ley lo que estableció, y que bueno, no todo va a ser crítica, pero finalmente sí la ley estableció la obligatoriedad del empleador de sufragar los costos para la adquisición de los equipos tecnológicos, de los elementos de protección personal y de todo aquello que necesita el trabajador para poder desempeñar el trabajo a distancia. Yo diría que en eso sí se produce un avance porque se especifica. Tal vez una simple precisión respecto de lo que decía Carmen recién, es que falta regulación. No siempre falta regulación. Obviamente que está dentro del ABC, la ausencia o la disminución de las regulaciones del libre mercado, ¿no? Pero independiente de aquello, al menos en el Código del Trabajo, nosotros todavía tenemos reglas generales. Entonces es muy frecuente escuchar de parte de los abogados de empresa que cuando una situación no está regulada específicamente, no existe norma. No, la anomia no es tal. Tenemos un ordenamiento jurídico que nos permite partir de los principios más básicos. El contrato de trabajo está definido no por el papelito, está definido por sus elementos materiales, una prestación de servicios personales, hay una contraprestación remuneratoria y el elemento central o los elementos centrales, dependencia y subordinación. Si a través de una plataforma, a través de este tipo de mecanismos se reúnen todos estos antecedentes, bueno, en la misma ley dice que se presume la existencia de un contrato de trabajo. Por lo tanto, tenemos algunas respuestas. En lo que sí coincido es que la regulación específica nos permite precaver situaciones específicas y por lo tanto va a tener una mayor calidad normativa. Pero eso no significa anomia. Reitero, respecto a la pregunta, perdón que me haya desviado, pero la pregunta, volvemos a terreno, el empleador sí está obligado, y si el trabajador debió desembolsar de su peculio para poder desempeñarse con teletrabajo, tiene todo el derecho a repetir en contra de su empleador. Gracias. Daniel Sánchez dice, esta pregunta se la hago a Carmen, ¿hay algún cierto grado de desigualdad, la voy a parafrasear la pregunta, entre empleados públicos y empleados privados que no pueden generar las mismas condiciones, por ejemplo, para optar a un teletrabajo? En cuanto a por ejemplo, devolver, me sumo a lo que decía Pascal, devolver, por ejemplo, los equipos comprados. El Estado no podría devolver o pagar por equipos comprados personalmente, a diferencia de la empresa privada que podría tener gestiones propias o personales. Yo creo que aquí han habido situaciones parecidas en trabajadores públicos y privados en el sentido de no tener los elementos necesarios. Sin embargo, lo que yo he conocido de algunos sectores del sector público, en que lo que ha hecho el servicio es llevar los mismos equipos que tenían los trabajadores en las oficinas, los ha llevado a su residencia, y eso ha permitido que el trabajador cuente con los equipos necesarios.
Quizás en algunos casos no ha sido posible porque ese trabajador a lo mejor no contaba con un equipo y claro, para el Estado es mucho más difícil en una situación como esta implementar nuevos equipos. Por lo tanto, ahí podrían haber diferencias, pero son diferencias en sectores de los trabajadores. Lo que sí yo tengo claro es que a nadie se le ha devuelto, ni público y en muchos casos a muy pocos privados, los costos que significa implementar un puesto de trabajo en su casa. El aumento del costo de energía, el aumento del tema del internet, el desgaste de los equipos propios si es que los usó, eso no se lo han devuelto a nadie. Y la otra situación, que también es bien importante, es esto que planteó el magistrado al principio, el señor ministro al principio, esto de la desconexión. La verdad que la desconexión es como, viene a poner límite. Pero ha sido un abuso absoluto. Personas que trabajaban en la semana incluso 40 horas, resulta que hoy día trabajan 70, porque trabajan no solo las 12 horas diarias, sino que trabajan también los sábados y también los domingos, porque se traspasa el límite de la vida personal y ya es normal que la jefatura el domingo a las 10, a las 11 de la noche le mande un WhatsApp para decirle que al otro día se conecte, por favor, 5 minutos antes de la reunión, como si fuera la normalidad. Y eso yo creo que ha pasado en el sector público y en el sector privado. Esto de invadir absolutamente la vida personal, interrumpir el descanso, no respetar lo que significa la diferencia entre la vida laboral y la vida personal, afectando, por supuesto, la salud, de nuevo, la salud psíquica de trabajadores en ambos casos. Sí, lo decía el ministro Contreras al principio, que el teletrabajo obligó a mostrar la intimidad nuestra a diferentes actores que obviamente no estaban antes en ese espacio. Y nos pregunta Andrea Sangüesa, y esto se lo pregunta al magistrado Seura, ¿el empleador puede obligar al trabajador, por ejemplo, a prender las cámaras durante una reunión? Esa es una pregunta también bien interesante que Sí. está en el límite de justamente esto. ¿Hasta qué punto podemos, ¿cierto?, intervenir en la intimidad de los trabajadores, ¿cierto?, de las personas, de los que están prestando sus servicios? Yo creo que en principio el solo hecho de obligar a decir, ¿sabe qué? Todas las reuniones usted debe tener prendida la cámara simplemente porque debe tenerla prendida sin ninguna justificación o explicación del motivo, de la necesidad de mantener esas cámaras o que esa persona esté en pantalla, ¿cierto? Me parece que ahí estamos ya frente a un abuso, ¿cierto? O a una afectación de los derechos de esos trabajadores. Cuando, por ejemplo, en mi caso, que yo ahora estoy exponiendo, ¿cierto? Y yo necesito estar frente a la cámara, no, estamos fuera o estamos en ámbito, en mi caso, extra laboral, ¿cierto? Es algo complementario a lo laboral, pero si fuera laboral, claramente no parecería concordante que yo estuviese expresándome verbalmente, por ejemplo, exponiendo algo, un proyecto, lo que sea, y esté con la cámara apagada, ¿cierto? No parece coincidente. No parece lógico, claro. En definitiva, la función con la exigencia. ¿Ya? Lo mismo, si yo no estoy interviniendo, ¿por qué tengo que tener el micrófono encendido? Porque también afecta a la intimidad el ruido que está dentro de mi casa. Si yo no estoy interviniendo, no estoy haciendo preguntas, no estoy recibiendo o no estoy realizando algún tipo de respuesta, ¿por qué tendría que tener mi micrófono encendido en ese momento? ¿Ya? Entonces, finalmente, cuando uno aplica los criterios para determinar si hay una afectación de derechos fundamentales de las personas, tenemos que revisar, ¿cierto?, las cuestiones o el contexto en el cual se requiere o se exige, ¿cierto?, que uno esté con la cámara encendida. ¿Cuál sería el sentido de estar con la cámara encendida en ese instante o en ese momento? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Ya? Saco un poco a colación, y esto complementario, respecto de los estudiantes, ¿cierto?, de los menores de edad, y la cosa es un poco más fácil, ¿cierto?, porque la ley
derechamente los derechos, ¿cierto?, de los niños, niñas y adolescentes, establece un derecho casi inmutable de su intimidad. Entonces ahí, aunque los colegios creen protocolo, establezcan la cámara, las listas, la verdad es que no hay cómo, porque no veo, ¿cierto?, algún criterio que pueda venir a modificar ese principio general, ¿ya? Pero en materia laboral, claramente uno tiene que contextualizar los términos en los cuales se realiza esa exigencia. Eso es lo que puedo decir respecto de la pregunta en particular, que es bien genérica, pero hay que responderla en particular de acuerdo a cada situación. Gracias, magistrado Segura. Ya vamos terminando. Hay una pregunta que también yo voy a insistir, pero cada pregunta es un mundo gigante de subpreguntas o de necesidades que cada uno de nosotros nos ha encontrado en familia o en su entorno, directamente en su trabajo. Las personas que por razones de salud no pueden trabajar, dice Edgar, adultos mayores, embarazadas, inmunodeficientes, existe real obligación, dice él, de financiar los días que ellos no se desempeñan en su función por esta condición de salud. ¿Qué regula ese espacio de no trabajo finalmente de personas que están con algún problema de riesgo de verdad de vida producto de la pandemia? Pascal, le doy la palabra a usted, después le doy la palabra a los demás expositores. Para ser sincero, no entendí muy bien la pregunta. Sí, la pregunta la voy a parafrasear yo, pero finalmente es que existe la obligación de pagar, de financiar los días no trabajados de estas personas que por una condición de salud no pueden trabajar, al menos presencialmente. Ya. Bueno, tenemos nosotros un sistema de seguridad social que precisamente brinda cobertura a propósito de los problemas de salud. Sin embargo, y estoy hablando de las licencias médicas, sin embargo, si no hay tal licencia y existen inconvenientes de salud, y existe también un impedimento no justificado, y ojo con esta última expresión, no justificado de parte del trabajador para no prestar sus servicios, además de poder ir construyendo una eventual causal de despido, claramente el empleador se ve liberado del pago de las remuneraciones porque no le están prestando el servicio para el cual ha sido contratado. Sin embargo, entenderlo como una, por eso es que me costó entender la pregunta, entenderlo como una constante, como alguna limitación, eso también nos genera, al menos de inmediato, la relación con el principio de la no discriminación, que está precisamente resguardado como contrario a las leyes laborales en el artículo 2 del Código del Trabajo, y ahí saltamos hacia el ámbito de los derechos fundamentales de nuevo. Es verdad que es un mundo así como se plantea la pregunta. Mis limitaciones personales pueden ser descontadas. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Por eso partí con lo obvio, y es que si yo no presto el servicio sin tener ninguna justificación, claro que no me tienen por qué pagar eso. Pero si estamos en una situación de vida en donde hay ciertas determinantes, por algo abandonamos conceptos como el del minusválido, que vale menos. Y hoy día hablamos correctamente del discapacitado, discapacitada, aquel que cuenta con capacidades diferentes. Estamos hablando de la dignidad del ser humano. Finalmente ese es el tema. Sí. Y para ese retorno también hay una pregunta, no tiene el nombre, pero dice, ¿quién determina a nivel legal que la pandemia ha terminado como para que vuelva a esa relación contractual? Sabemos que hay personas que, por ejemplo, tienen enfermedades inmunodepresivas, ¿cierto? Pero ¿quién dice que ahora ya puede volver a trabajar o que no? ¿El estado de excepción? ¿Algún reglamento del Ministerio de Salud? ¿Quién podría hacerlo? Lo dejo, Carmen o Cristian Segura. Difícil pregunta, porque es la típica discusión del retorno. ¿Cuándo? Muy difícil. Bueno, yo creo que hay algunos aspectos que tienen que ver con determinaciones de los estados de excepción. Eso marca, sin duda, en el minuto que ya no exista el estado de excepción y sobre todo lo que tiene que ver con la salud, como que no habría excusa. Ahora, eso debiera, por lo menos la lógica indica, que debiera estar relacionado con el avance o no avance de esta pandemia, que es lo que nos ha hecho tener esta situación. También las autoridades de salud creo que tienen un rol súper importante y de hecho así lo han manifestado en fijar protocolos que hagan más seguro el retorno. En esto también
los sistemas de salud laboral también han empezado a contribuir con protocolos que aseguren distancias, maneras de protegerse, etc. La dificultad mayor es que puede haber un excelente protocolo en el lugar de trabajo, pero si el trabajador tiene que movilizarse apiñado en el metro durante 2 horas para llegar a su lugar de trabajo, los protocolos, la verdad que los protocolos en el trabajo pasan a ser un ejercicio inútil para evitar contagio. Y claro, y ahí relacionado creo a la pregunta que estaba recién, ¿qué pasa con una persona que tiene una edad ya mayor y que tiene una situación crónica que no le impide trabajar, pero que tiene que tener cuidados de salud específicos? De hecho, al principio, incluso nuestros tribunales y por ahí en el Tribunal del Magistrado hubo precautorias diciendo, oiga, mande a los trabajadores de tal edad a la casa y sígales pagando, mande a las embarazadas, no los haga exponerse, pero hoy día, por lo menos mi experiencia, es que la mayoría de las empresas han dicho, está embarazada nomás, pues si que esté embarazada no significa nada, sí, tiene 70 años, pero ella está con contrato vigente y por lo tanto no pasa nada que venga a trabajar en sectores de la salud, que es lo más paradójico. Eh, y cada vez es más difícil poner este resguardo por condiciones especiales. Y claro, la alternativa es la que plantea el colega Pascal, que sería, bueno, acusar de una discriminación, pero es complejo porque no están dadas las situaciones así como tan claras en que el trabajador puede decir, oiga, ¿sabe qué? Yo tengo una inmunodeficiencia que me hace correr riesgo. Y por otro lado, tampoco las empresas facilitan mucho el que el trabajador pueda llegar al trabajo en condiciones de más seguridad, porque eso le significa costo. A lo mejor podría, pero le significa costo, y por supuesto que si le significa costo, no va a ser el esfuerzo, salvo que alguien se lo obligue a hacer. Y claro, ahí de nuevo tenemos el tema de la asimetría y el tema del temor a perder el trabajo, y ahí el trabajador, a pesar de que corra riesgo su vida, prefiere hacer que su vida corra riesgo e ir al trabajo y no morirse de hambre, porque también se podría morir de hambre si no mantiene su trabajo vigente. La última pregunta, se la voy a hacer al magistrado Segura. Preguntan los accidentes laborales dentro del hogar, dentro de la función del teletrabajo, ¿cómo se regulan? ¿Cómo se denuncian? ¿Cómo yo explicito que fue en el trabajo? Porque esto de estar en el hogar en múltiples personalidades, en el sentido de mamá, papá, hijo, trabajador, ¿cierto? Apoderado, etcétera. ¿Quién dice que a las 12:05 yo estaba trabajando o estaba cocinando? ¿Cómo se regula los accidentes laborales en este espacio de teletrabajo? Bien. En principio, lo que han establecido los protocolos y lo que establece la ley es que el empleador responde de la misma forma como si estuviese trabajando presencialmente. Ya. Ese es el principio general, ¿ya? Es decir, si hay un perjuicio, un daño emergente, lucro cesante, ¿cierto? O daño moral, que es el más habitual, derivado de un accidente, el empleador responde de ese accidente. Ahora, si nos vamos al detalle, la ley de teletrabajo ni la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales regula en particular un accidente en teletrabajo, ¿ya? Hay un principio intermedio en que se ha dicho que, por ejemplo, los accidentes de trayecto, que podría ser lo más cercano, ¿cierto? Los accidentes de trayecto, porque ahí el trabajador todavía no está trabajando o todavía no llega a la casa, porque esos son en esos casos está cubierto por la ley 16.744, pero se ha dicho no habría responsabilidad derivada, ¿cierto? O extra, además de las prestaciones médicas, sociales, terapéuticas, etcétera, de la ley. Ya de la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Este es un tema completamente incipiente, también es un tema que es nuevo, ¿cierto?
A mí particularmente no me ha tocado, y de hecho por eso yo cuando hablé de esta tercera etapa de la vuelta al retorno, esa ha sido peor. La presencialidad es la que ha traído el mayor número de consecuencias en el ámbito de los accidentes y de las enfermedades profesionales, en particular en el ámbito de la salud mental. No el teletrabajo en sí, ¿ya? Porque generalmente la persona en su casa tiene resguardado, no todos los chilenos, pero en general tiene resguardado el ámbito de la accidentabilidad, ¿ya? No trabaja, por ejemplo, no sé, pues en una torre de alta tensión, ¿cierto? No está realizando sus labores en un precipicio, no sé, cosas que sean muy riesgosas. Está en el living, está en el comedor de su casa, en una pequeña terraza, en su dormitorio. Entonces, son lugares que tienen un grado de protección mucho mayor que ir a trabajar. ¿Ya? Hoy día, digamos, en las condiciones que están hoy día, subirse al metro, ¿cierto? O una micro, hacer conexión con colectivos en que uno está expuesto a ese contagio. Entonces, en sí los accidentes, el principio general responde el empleador, ¿ya? Pero en particular los accidentes, todos tienen que ser objeto de una investigación, ¿ya? El accidente, ya sea que lo haga directamente la Asociación Chilena de Seguridad, la Mutual, o el Comité Paritario, ¿cierto? O el Departamento de Prevención de Riesgo de la empresa. ¿Cuál es el problema? El problema no es que se produzca el accidente. El problema es que cuando tú entras a investigar ese accidente, entras más allá de la intimidad de ese trabajador. Y ahí entonces, ¿qué es lo que debería ser la respuesta? Bueno, tendremos que confiar en la versión y el relato de ese trabajador o trabajadora. Porque significa, o sea, voy a afectar más aún los derechos del trabajador porque quiero investigar un accidente si es que estaba a las 12:05 trabajando o anda haciendo trekking. Ya, eso debería, ¿cierto? Un cierto contexto y ciertos elementos permitir que sea la versión del trabajador la que predomine, porque está dentro de un horario, estaba cumpliendo funciones, era así el pacto, ¿cierto? Así era el trato, es coincidente con su horario laboral, fue un día laboral, etc. Van a ir fluyendo, ¿cierto? Elementos que uno, como magistrado, ¿cierto? Y como abogado, le permita, ¿cierto? No poner en duda desde un principio la versión del trabajador. Ahora, los accidentes en el trabajo igual siempre, o en la mayoría de los casos, el trabajador tiene la culpa. O sea, el trabajador quiso tener el accidente, esas son las defensas. No estoy diciendo, no es algo que yo lo invente, si uno lee las defensas, son de ese tipo. El trabajador puso el pie, el trabajador fue hacia ese lugar, el trabajador no hizo caso. Ese es más o menos la versión, por lo tanto no debería ser distinto en el teletrabajo. Lo que va a ocurrir en un caso concreto es que el empleador va a decir que el trabajador o no estaba trabajando o él se puso en riesgo. Esa va a ser la respuesta que yo creo, digamos, y puedo presumir que va a elaborar una defensa de ese tipo. Muchas gracias, magistrado. Antes de darle la palabra como conclusión al ministro Contreras, quiero darle la posibilidad de que, ojalá en un minuto, Pascal, Carmen y también magistrado Segura, podamos concluir manifestando su apreciación sobre los principales desafíos de la administración del derecho laboral en la etapa que viene dentro del espacio laboral chileno entre la pandemia y el retorno, las condiciones reales de un teletrabajo efectivo, etc. Pascal, usted con la palabra en primer lugar. Muchas gracias, Julio. Bueno, yo diría que el desafío es gigantesco, y porque hemos tocado como los dos grandes tópicos que son la pandemia y el estallido social, pero hay otros motivos por los cuales también tenemos que estar alerta. Estamos en un proceso constituyente, histórico, y es entonces el momento en que la sociedad puede llegar a ponerse de acuerdo respecto a cuáles van a ser las nuevas reglas a partir de una nueva constitución política. Creo que en ese sentido, lo que yo reivindico como primera cosa es el trabajo decente. El trabajo decente involucra buenas condiciones de trabajo, de salud, de seguridad, buenas remuneraciones. Nosotros tenemos, por ejemplo, un ingreso mínimo mensual, pero no tenemos un techo. También creo que pertenece al trabajo decente el que no exista tal nivel de desigualdad en una sociedad como que una persona
o la mitad de Chile gana menos de 400.000 pesos y una persona mensuales, y una persona sea capaz de ganar 100 millones de pesos mensuales. Eso es ofensivo para la sociedad, y creo que justamente el establecimiento del trabajo decente involucra un piso mínimo digno y un techo que diga relación con ese piso mínimo. Muchas Muchas gracias gracias, por la Pascal. invitación. A usted, pues. Carmen, usted, su minuto Me de sumo conclusión. me sumo al desafío de Pascal y yo agregaría el desafío de capacitar, informar, hacer llegar a los trabajadores la orientación y la posibilidad de que ejerzan sus derechos, porque como decía Pascal, existen leyes, no son todas las leyes que quisiéramos, pero si solo se cumplieran las que existen, la verdad que el mundo sería bastante distinto para los trabajadores. Y en ese sentido, creo que uno de los desafíos es ese, y por supuesto coincido con una de las cosas que planteó el magistrado Seura en algún momento, es el fortalecer el derecho colectivo. La organización sindical es lo que puede hacer el equilibrio, y eso es lo que se ha visto en estos tiempos. Y como abogados y abogadas, por supuesto, el seguir incidiendo en que existan los cambios constitucionales y legislativos que permitan, aseguren mejores condiciones de trabajo, una vida digna, una vida en que se pueda conciliar el trabajo con la vida familiar, que exista un sistema de cuidados de verdad que contribuya también a que la equidad de género no sea solo un tópico de moda, sino que sea una manera de vivir. Muchas gracias, Carmen. Magistrado Seura. Bueno, agradecer esta invitación y sumarme a las palabras de Carmen y de Pascal. Creo que los desafíos son demasiados. Los riesgos de la comunicación por Zoom. ¿Ah? Lo perdimos al magistrado. ¿Ah? Vamos a ver algún espacio. Son muchos y están completamente relacionados también con el cambio. Magistrado. Creo que me pegué. Sí, su internet. Sí. El cambio que en definitiva. Ahí sí. Ahí Perdí mejor. un poco la señal del uso de la tecnología. Pero muy brevemente decir que estos desafíos del derecho laboral van de la mano también con el cambio que está viviendo nuestra sociedad en un ámbito constitucional, ¿cierto? En donde están hoy día nuevas corrientes, nuevas formas de ver la sociedad, de ver cómo ésta se conforma, ¿cierto? Cómo se estructura. Y una de las cosas que no podemos negar es que la dignidad del trabajador y la trabajadora, el respeto a toda forma, ¿cierto?, de manifestación de ideas, ¿cierto?, de gustos, de necesidades, tienen que ser reconocidas por todos los ciudadanos, ¿cierto? En definitiva, a eso debe apuntar y es el desafío que va a tener no solo el derecho laboral, sino que todas las materias, pero en particular, ¿cierto? El trabajador o la trabajadora que ha sido a lo largo de la historia desplazado, ¿cierto? O en general ha tenido una situación precaria frente a tanto el Estado y en particular, ¿cierto?, frente a las personas que tienen la riqueza y tienen el poder dentro de una sociedad. Y ese equilibrio debería repercutir y proyectarse también en los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Creo que eso es lo que puedo decir en síntesis, y agradecer por la invitación, señor ministro Roberto Contreras, y a la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial. Nada. Y lo mencionaban a usted, don Roberto Contreras, como gestor y como líder de este proyecto de difusión, le dejo la palabra para las conclusiones de esta segunda jornada. Sí, la verdad es que, bueno, yo había empezado diciendo que viví una época revolucionaria, en realidad. Y quiero quizá profundizar un poquitito en ese concepto, porque hemos visualizado, y lo que se ha visto aquí en esta jornada, es la punta del iceberg. Es decir, son tantos los desafíos, tantas las problemáticas, tantos los conflictos eventuales, potenciales, y los conflictos que se han creado en este tiempo, que por otro lado,
yo creo que dentro de los grandes desafíos está en asumir las responsabilidades. Nosotros como Poder Judicial asumimos la responsabilidad de brindar, ¿cierto?, el acceso a la justicia y dirimir los conflictos que se presentan a los tribunales en el ámbito laboral, porque estamos en y vamos a tener esa responsabilidad, vamos a cumplir esa responsabilidad como corresponde. Pero aquí hay otros ámbitos. Lo señaló Carmen, hay un ámbito que tiene que ver con las asociaciones de trabajadores, con los sindicatos, con las organizaciones de los trabajadores propiamente tal. Pero también hay yo eché de menos, no llegó ninguna pregunta de un empresario, no llegó ninguna pregunta de las autoridades, porque aquí hay muchas autoridades que están vinculadas a este mundo y que debieran de alguna manera tener una incidencia. Necesitamos, ¿cierto?, que todos asumamos la responsabilidad y que todos participemos. Yo no digo a lo mejor en este espacio, pero sí que tengamos esa disponibilidad para poner nuestro esfuerzo. Los empresarios tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no se producen tensiones que en un tiempo más, y yo creo que, y aquí lo hemos percibido, y por lo menos es lo que a mí me preocupa profundamente, se ha ido presentando una tensión que es importante asumir y en la cual poner nuestra visión. Hay una tensión que se está generando en la sociedad y que de alguna manera esto pudiera traer algunas consecuencias y por lo tanto tenemos que asumir esas responsabilidades. Y a mí me gustaría que a lo mejor este panel o paneles como estos hubiera una gran discusión en el ámbito de las organizaciones sindicales, en el ámbito de las grandes organizaciones o de pequeños y medianos empresarios y también en el ámbito de las autoridades de este país para que podamos encontrar todos juntos una solución a esta etapa tan compleja que se viene en el futuro. Así es que este es un pequeño aporte que está haciendo el Poder Judicial a través de la Dirección de Comunicaciones, la Corte de Apelaciones de San Miguel, los jueces, los funcionarios del Poder Judicial de Chile, y es un aporte que tiene que ser complementado, como digo, con otros intervinientes en este ámbito de lo que es la justicia, en definitiva, laboral o para los trabajadores. Muchas gracias. Gracias a usted, ministro Contreras. Aprovecho de agradecer y despedir a los panelistas que estuvieron en esta segunda jornada de difusión de la Corte de Apelaciones de San Miguel. El magistrado de Letra del Trabajo, Cristian Seura, al director jurídico de la Municipalidad del Monte y ex abogado de la Inspección del Trabajo de la provincia Cordillera, Pascal Merino, y la doctora en Derecho y presidenta de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas de Chile. Un abrazo fraterno para todos ustedes y también un abrazo para todos los cientos de personas que estuvieron conectadas a nuestra señal de Facebook Live. Hicieron muchas preguntas, compartieron mucho este programa y les recuerdo que podrán compartirlo desde ahora ya porque va a quedar acá en nuestro Facebook de Poder Judicial y en unos minutos más en la plataforma de YouTube del Poder Judicial de Chile. Me despido y nos reencontramos pronto en una tercera sesión del plan de difusión de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias.